Hola, soy Andrés Romaña y esto es Al Pie del Misti. En los últimos días se ha hablado mucho sobre la posibilidad de cambiar la Constitución. Y aquello suena interesante porque acabamos de atravesar por una terrible crisis política que hizo que el Perú tenga más presidentes en una semana que Alianza Lima Copas en 10 años. Pero antes de pensar en cambiar la Constitución, deberíamos de pensar en si realmente se necesita cambiar toda la Constitución o simplemente reformar algunos artículos. Primero tenemos que entender qué es una Constitución. Pues una Constitución es un documento que garantiza derechos a los ciudadanos, organiza el Estado y limita su poder frente al de los individuos. Y es aquello necesario aclarar porque hay algunas personas que piensan que la Constitución sirve como una varita mágica o una lista de deseos en el que si uno escribe que no existe la pobreza, mágicamente ésta dejará de existir en el país, cuando no es así. Entonces tenemos que entender que la realidad no se adapta al papel, sino el papel se tiene que adaptar a la realidad. Y un ejemplo es la informalidad. En el papel dice que todos los trabajadores son formales y que para trabajar se necesitan determinados requisitos. Pero si uno no cumple con esos requisitos, ¿se quedará sin trabajar y morirá de hambre? Por supuesto que no. Y es por eso que en el Perú más del 70% es informal, porque es el papel el que no se adapta a la realidad. Entonces, cambiar la Constitución no garantiza absolutamente nada. Estados Unidos ha tenido una sola Constitución en toda su historia y se le han hecho cambios, que son las enmiendas. Pero el Reino Unido ni siquiera tiene Constitución, porque tenemos que entender que una nueva Constitución no puede mejorar las cosas, pero sí puede empeorarlas. Y un ejemplo es el Banco Central de Reserva. Con la Constitución de 1979, el gobierno podía crear empresas estatales fácilmente, así no tuviese dinero para financiarlas. Entonces, ¿qué hacían los políticos? Le pedían al Banco Central de Reserva que imprima más dinero para pagarle a los nuevos funcionarios. Y al hacer esto, la moneda se devaluaba, aumentaba la inflación y los ciudadanos no tenían plata ni para comer. En cambio, con la actual Constitución, los políticos ya no pueden crear empresas estatales tan fácilmente y tampoco pueden meter sus manos en el BCR. Es por eso que a pesar de la crisis política y la complicada situación internacional, la moneda peruana se ha mantenido sólida y las arcas del Estado se han llenado lo suficiente como para que el Estado afronte esta pandemia. Porque como dijo el ahora ministro de Economía, Waldo Mendoza, la responsabilidad fiscal no se trata de izquierda o derecha, sino de sentido común, porque nadie puede gastar más de lo que le ingresa. Y ese es un candado que puso la actual Constitución luego de que los políticos despilfarraran el dinero público durante los años 80. Ahora, uno de los principales argumentos de quienes quieren cambiar la Constitución es que ésta se dio bajo el gobierno de Fujimori. Y efectivamente, se convocó a un Congreso Constituyente en el que participó el Fujimorismo, el PPC y sectores de la izquierda, se promulgó la Constitución y fue avalada en un referéndum. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo también fueron creados en el gobierno de Fujimori. Entonces, solo por eso también habría que eliminarlos. Por eso no tiene sentido. Las cosas buenas hay que mantenerlas así hayan sido hechas por una mala persona. Y con esto no quiero decir que la Constitución actual es una maravilla, porque no lo es, y en el capítulo político ha demostrado ser un desastre. Al no tener un Senado, que no haya renovación por tercios, que se pueda destituir a un presidente en una semana y que se pueda cerrar el Congreso fácilmente, son los grandes problemas que nos han llevado a una crisis política terrible. Y todas esas reformas se pueden hacer sin necesidad de una nueva Constitución, sino reformando por partes la actual. Otro argumento de quienes quieren cambiar la Constitución es que esta Constitución ha aumentado la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, cuando uno revisa el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, se ve claramente que desde 1997 la desigualdad en el Perú ha caído constantemente, así como también ha caído la pobreza. Y estas no son opiniones mías, sino son datos del Banco Mundial, que están al alcance de todos. Pero esto no significa que no exista pobreza. Claro que existe y se tiene que ayudar a que la gente salga de ella. Pero eso se logra generando puestos de trabajo. Pero si se convoca a una asamblea constituyente, ¿qué va a pasar? Primero, para redactar la nueva Constitución, la asamblea constituyente se tomaría aproximadamente entre 2 años.
Es decir, durante 2 años el país estará paralizado y en total incertidumbre porque nadie sabrá lo que dirá la nueva constitución. Entonces, si un inversionista pensaba invertir en el Perú, preferirá irse a otro país donde haya mayor estabilidad, porque nadie invierte su plata donde no sabe si en unos años la va a perder. Y en ese país donde el empresario invierta, generará puestos de trabajo y reducirá la pobreza. Entonces, debemos apoyar que se reforme la Constitución, porque es evidente que se necesitan cambios urgentes. Pero aquello no significa que para remodelar la sala y el comedor se va a tener que demoler la casa entera, porque hay cosas que sí están funcionando y hay que reconocerlas. Eso fue todo por hoy y no se pierdan la próxima semana al pie del Misti.